Empezaríamos dándole el uso de la voz al maestro Hugo Carlos González Gutiérrez, que él es presidente del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, quien esta mañana nos presenta la ponencia del municipio, evolución y perspectivas. Bienvenido, maestro Hugo Carlos González. Muy amable, muchas gracias. Pues muchas gracias por su atenta invitación, por la mediación de la estimada Claudia Robles y por su hospitalidad aquí en la universidad, en esta entrañable universidad. Yo celebro, como no tienen una idea, la nueva edición de este congreso, que tiene como eje temático el municipio, más que como eje temático, como actor principal. A veces uno quisiera, seguramente les ha pasado a ustedes, resetear, como dicen los chavos ahora, resetear las palabras. Está generando un ruido ahí muy raro, ¿verdad? ¿Se oye bien? Sí. Se oye un ruido por acá. Uno quisiera resetear algunas palabras para que recobraran su sentido original, ¿verdad? Pasa mucho inclusive hasta en las parejas, cuando dicen te quiero, ya aquí está tan gastado que ojalá que se pudiera como que borrar todo el contexto y que de nuevo lo dijéramos así, pero como si la palabra acabara de surgir nuevamente. Pues con ese sentido yo les digo que me siento orgulloso y honrado, muy honrado de estar aquí con ustedes, lo digo de verdad de corazón. Me honra saludar sobre todo a mi amigo, al doctor Reinaldo Robles Cardoso, hijo de nuestro homenajeado, que por lo demás es miembro honorario del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, el doctor Robles Martínez. Me toca conversar con ustedes sobre la evolución y las perspectivas del municipio, y sinceramente me parece que este es un tema inabarcable, porque hablar del futuro del municipio pues depende inicialmente por plantearnos qué sentido y qué concepto, sobre qué concepto le vamos a dar. Por ejemplo, podemos hablar de las perspectivas del municipio. Eso implicaría hablar de cómo ha evolucionado y cómo creemos que evoluciona el concepto de ciudad. Es decir, estaríamos hablando del municipio en tanto complejo urbano, pero también podríamos discutir sobre su dimensión política, es decir, hablar del municipio como actor político, y entonces tendríamos que engancharnos en el tema de la discusión del contexto. Por supuesto, también podríamos hablar del municipio desde la óptica del municipio en tanto entorno social de personas y familias. Y bueno, esas son tres dimensiones que se me vienen a la mente de bote pronto, pero pues ahí está, por supuesto, la magnitud económica y fiscal del municipio, la magnitud del municipio como pieza de la composición federalista en sistemas como el que tenemos acá en México, en fin. De modo que esta amplitud de visiones me concede una licencia implícita para centrarme en un par de dimensiones que me parecen apasionantes. Pero para preparar la parte central de mis reflexiones, quiero colgarme del título de este congreso: Municipio, Buen Gobierno y Desarrollo Sostenible. A ver, al ser un orden de gobierno, el municipio tiene vida jurídica propia. Tiene una vida jurídica propia, a más de una vida política propia, pero los municipios, creo que hay que reconocerlo, no la asumen a cabalidad al menos, ¿no? Los académicos y los estudiosos y los que nos hemos dedicado al tema del municipio reclamamos un reconocimiento del municipio, de la figura municipal, pero pocas veces nos ponemos a pensar que también el municipio le ha faltado interés para asumir ese papel de orden de gobierno, ¿no? Probablemente la explicación sea que su madurez política es un proceso que está en desarrollo. Por supuesto, la institución municipal es antiquísima, tiene caso repetir las palabras que sabiamente escuchamos hace unos instantes, pero inclusive a pesar de esa edad del municipio, también es posible que estemos presenciando una etapa un momento de desarrollo de su propia personalidad. Sabemos que las reformas de los 80s y la del 99 fueron unos empujones determinantes, pero siguiendo un poco a Gerardo Laveaga,
solo un poquito porque aquí vamos a extrapolar terriblemente su tesis jurídica psicológica, la norma jurídica no es determinante de la realidad jurídica. Es decir, que el hábito no hace al monje, ¿no? Yo planteo esta duda, quizá más que los marcos constitucionales que rigen a la institución municipal, fueron los golpes que el municipio se ha tenido que dar en la palestra de los litigios. Me viene, por ejemplo, a la mente la famosa sentencia del amparo en revisión 4521, promovido por el Ayuntamiento de Mexicali, y varias controversias ulteriores que hicieron que el municipio se mirara al espejo. Ahora, por supuesto, parafraseo a Octavio Paz, se mirara al espejo como un adolescente que tiene que reconocer que ya no es un niño, ya no es solo administrar, ojo con la palabra administrar, su pequeño gran contexto social y político y económico y jurídico, etcétera, etcétera, sino que ahora le tocaba nada más ni nada menos que gobernar, ya no solo administrar, sino gobernar, y gobernarse por lo demás. Ya no iba a ser nunca más una agencia, sino un orden de gobierno. Esa sentencia del amparo en revisión a la que hago referencia, seguramente ustedes ya lo sabrán, pero no se va a recordarlo, fue el resultado de un intento del municipio actor de Mexicali de pretender la protección de la justicia federal como si fuera un particular. Y el resultado fue que la Corte le respondió con lenguaje jurisdiccional, por supuesto, pero le respondió con un reclamo. Le reclamó que no entendiera su dimensión jurídico-política. En otras palabras, le puso una reganiza al municipio, a Mexicali en ese caso concreto. Voy a leer algunas de sus frases medulares para que entendamos la forma como la Corte se dirigió al municipio. Y al regañarlo, pues hizo lo que... Bueno, el símil es un poco forzado, ¿verdad? Pero es una forma como un papá le hablaría a un hijo y le dice: oye, ya estás creciendo, mano, ya asume tu responsabilidad, ya haz lo que te toca hacer, ¿no? Decía la sentencia: el municipio constituye uno de los poderes del Estado porque tiene facultades de gobierno y de imperio. El claro espíritu, eso de las frases, el claro espíritu del legislador fue darle a esta instancia características de un verdadero poder con mayúscula, porque además así está la sentencia. El ponente fue Mariano Azuela, que por lo demás también es miembro honorario del colegio que presido. El municipio, en otra parte, dice la sentencia, como forma de poder público de la sociedad, fíjense, debe cumplir debidamente las funciones administrativas, legislativas y judiciales propias de un verdadero poder político. Si de manera analítica, dice la sentencia, se llama poder político al órgano que ejerce funciones de soberanía, al municipio se le puede atribuir tal carácter con toda razón. Ejerce funciones de gobierno. Fíjense que esta sentencia se dictó en noviembre de 91, es decir, 8 años antes de que el constituyente permanente estableciera en el 115 que los municipios sean gobernados por un ayuntamiento, porque antes decían, seguramente ustedes lo recuerdan, sean administrados por un ayuntamiento, ¿no? Ahora, la cosa vino a complicarse en el 2011, con cierto rezago con relación a otras naciones de esta región de Latinoamérica, señaladamente Colombia, y por supuesto de otras latitudes, particularmente en Europa, en España, en Italia, en Portugal, en Francia, en fin. México transformó su constitución y como sabemos bien, porque además esa reforma nos sometió a la tarea no de actualizarnos como siempre estamos reclamándonos entre los abogados, entre los médicos, entre los contadores, hay que actualizarse. Pues esa reforma nos implicó algo más que la actualización, nos implicó, los que queríamos seguir ejerciendo, volver a estudiar derecho, ¿no? Por lo menos derecho constitucional. Y es que hicieron su entrada triunfal en el escenario constitucional los derechos humanos. El papel estelar en la Constitución lo tienen ahora los derechos humanos, que son el bien jurídico tutelado por la Constitución por encima de todo lo demás. ¿Y qué tiene que ver esto con los municipios? Pues tiene que ver mucho. En estas reformas, porque en realidad pues, se acordarán que son dos casi consecutivas, en estas reformas de 2011,
además de la simple aparición de los derechos humanos en la escena constitucional, incursionó en nuestro orden jurídico la responsabilidad de todas las autoridades, no solo de los jueces, sino de todas las autoridades, es decir, las autoridades legislativas y señaladamente las autoridades administrativas, la responsabilidad de velar porque los derechos humanos sean promovidos, respetados, protegidos y garantizados. Y por supuesto, cuando la Constitución dice todas las autoridades, tercer párrafo del artículo primero que todos conocemos, pues se refiere también, sin lugar a dudas, a los municipios. Y bueno, pues hasta aquí tenemos dos ideas centrales. El municipio es un orden de gobierno, y segunda, como orden de gobierno, se ubica en el supuesto del principio constitucional de que todas las autoridades están obligadas a promover y garantizar los derechos de las personas. Ahora, ¿qué tanta responsabilidad implica esto? ¿Qué tanta responsabilidad tiene un municipio en un contexto de neoconstitucionalismo, en el que por un lado es reconocido como orden de gobierno y por otro lado, como decimos, está compelido a garantizar los derechos humanos, pues por lo menos en la esfera de sus competencias? Pues bueno, el caso es que el desarrollo sostenible no es un concepto vacío ni mucho menos, como lo acabamos de escuchar hace unos minutos. Tiene una agenda, es un plan concreto, un catálogo de objetivos, los famosos 17. Y bueno, el caso es que muchos de ellos tienen una expresión jurídica muy nítida, al mismo tiempo que son objetivos de desarrollo sostenible, o metas de desarrollo sostenible, son también derechos humanos. Aquí quiero aclarar, ciertamente no todos los derechos humanos reconocidos en el mundo son vigentes en México, al menos conceptualmente no. El principio constitucional, el nuevo principio constitucional que todos conocemos, es que solo tienen vigencia en nuestro país los derechos humanos que se encuentran previstos en la propia Constitución o en algún tratado o convención del que México sea parte, y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en fin, como sabemos. Probablemente en el futuro cercano, y ya estamos en el terreno de la especulación, de las perspectivas, como dice el título del tema que se imaginó, probablemente decía, asistiremos a una globalización de los derechos humanos, pero no una globalización como corriente de pensamiento o movimiento social, sino un reconocimiento jurídico global irrestricto. O sea, que no importa a dónde te desplaces, a qué continente, a qué país o a qué municipio del mundo vayas, ahí sabrás que te asiste el derecho a no padecer hambre, a no sufrir de los embates de la pobreza, a la igualdad de género, a la reducción de desigualdades, etc. Globalmente. Pero como decía, prácticamente todos los objetivos del desarrollo sostenible tienen una correspondencia nítida con un derecho humano. El fin de la pobreza, el combate al hambre, el derecho a la salud y al bienestar, a la educación, a la igualdad, a las energías limpias, al trabajo y por supuesto a la paz y a la seguridad jurídica. Yo creo que si a un presidente municipal le explicamos esto, pues a lo mejor solicita licencia, ¿no? Y dice, o sea, de todo eso tengo que hacerme cargo. O sea, por supuesto no está fácil. ¿Puede el municipio hacerse cargo de la promoción, de la protección, de la garantía de los derechos humanos y de estos derechos humanos en particular vinculados con el desarrollo sostenible? Pues si la pregunta es ¿puede?, la respuesta contundente y rotunda e implacable es sí, claro que puede, ¿no? Es cierto que por su propia naturaleza hay municipios de diversos tamaños y formas, hay municipios que son enormes conglomerados, que son incluso más complejos que muchos gobiernos estatales, e incluso todavía que uno que otro país del Concierto de las Naciones. Y obviamente esos municipios gigantones se pueden dar el lujo de tener instancias ex profeso para la protección de los derechos humanos. Otros, en cambio, son tan breves, que hemos andado recorriendo municipios y visitando municipios, así como los pilotos de aviones miden su experiencia en horas de vuelo. Yo siempre digo en plan de broma y en serio, que los que nos dedicamos a los temas municipales medimos nuestra experiencia en términos de horas antesala, ¿no? Estar esperando que te atienda el presidente municipal y de ver, ahí te das cuenta cómo se vive la realidad municipal, ¿no? Decía yo, otros en cambio son tan breves en su formación orgánica que me ha tocado ver que el alcalde, para llamar a su secretario, a su tesorero, a su secretario de obras, o lo que sea, le pega a la pared y porque está junto en la oficina junto y le llama por su nombre y vete que tengo que ver un asunto contigo, ¿no? Pero bueno, este no es un asunto de dimensiones ni de diseño organizacional, es un asunto de vocación.
Para empezar a aterrizar, vamos a aterrizar en un terreno que hemos visto y escuchado hasta el cansancio. Los municipios no se construyeron artificialmente, y perdón que repita las ideas que se tomaron, que se expresaron aquí hace unos minutos. No se construyeron artificialmente, son el resultado de la agregación de vecinos, o mejor dicho, de la organización de vecindades. Entonces aquí hablamos del municipio como comunidad humana, en términos de su magnitud social. Y si esto es cierto, tenemos dos ideas que están a su consideración. Por un lado, los derechos humanos pueden y deben protegerse desde el seno municipal. Y esa sería la premisa menor del silogismo. Y la conclusión es que el desarrollo sostenible en consecuencia puede y debe promoverse desde el seno municipal. Entonces tenemos una perspectiva de mucha más trascendencia con relación al quehacer del municipio en un país, sobre todo como es el caso de México, un país federalista. Ya no solo se trata de consolidar a la institución municipalista como una entidad que goce de autonomía plena, solo porque sí, solo porque sea un logro político largamente acariciado por los convencidos del federalismo y por los convencidos de la energía local y por los académicos y por, en fin, todos los que nos gusta el tema municipal. Ahora lo que tenemos frente a nosotros es la razón de ser de esa energía local. Ahora, y lo digo con mucho cuidado, no es el municipio por ser municipio. El municipio no es un fin, ni podría serlo. Es un instrumento en cambio. Es un eslabón simple en la cadena de causas y efectos sociales y políticos y económicos y jurídicos. Ahora está ensayando su teología, su fin último, que es velar por los derechos humanos de sus vecinos. Perfecto. Si no está para eso el municipio, no está para nada más. Esa es la gran perspectiva municipalista. Ahora quiero compartir con ustedes una inquietud que he venido discutiendo con cuanta persona me quiere escuchar. El municipio no debe tener miedo de ser el laboratorio de pruebas de la democracia. Sobre todo en un país como el nuestro. Ahí les va mi tesis, pero primero un poco de contexto. ¿Se ha fijado cómo en los últimos años se ha pervertido la política? Y por supuesto, no me voy a referir ni a filias ni a fobias, ¿no? Pretendo hacer una reflexión, digamos, democráticamente pura. ¿Se han fijado cómo ahora elegimos a las y los candidatos más simpáticos y más guapos y más dicharacheros? ¿Se han dado cuenta cómo candidatos a alcaldes aparecen en las redes sociales más bailando y cantando y adoptando poses y conductas simpaticonas que transmitieron sus ideas de gobierno? Eso pasa porque tienen la intención de conectar, como dicen ahora los expertos en comunicación, con el electorado. Entonces me preguntaba yo, ¿qué pasaría si los gobernantes fueran invisibles, políticamente invisibles? Si no los viéramos inaugurando obras, si no los viéramos abrazando a vecinos de comunidades marginadas, si no los viéramos comiendo garnachas, la acción de gobierno se profesionalizaría automáticamente, yo pienso. ¿Y sería esto posible? Yo creo que hay una posibilidad remota, pero hay. Sobre todo en el ámbito del Poder Ejecutivo, que lo ejerciera un cuerpo colegiado, que hubiera un comité de gobierno que simplemente diera órdenes colegiadas, que decidiera las políticas públicas y que las transmitiera a su estructura administrativa, que tuvieran un cuerpo de asesores para resolver los asuntos técnicos y que deliberaran transparentemente. ¿Les suena conocido el modelo? ¿Sería eso posible en los ámbitos estatal y federal? Porque en lo municipal ya existe, se llama cabildo, se llama consejo. Sabemos, claro, que el cabildo también tiene funciones legislativas o reglamentarias, digamos, para ser consistentes con la teoría política municipal. ¿Habrá algún día en el futuro en que el municipio vuelva a convertirse en el modelo de desarrollo político nacional? Un futuro en el que aquel adolescente Octavio Paciano, del que hablábamos hace rato, ya maduró, ya sabe quién es, ya su desobediencia no es por rebeldía juvenil, sino por la asunción de su propia condición de orden de gobierno local, de su propia responsabilidad. Y no me equivoqué cuando dije vuelva a convertirse en el modelo de desarrollo político nacional. Lo dije muy adrede, porque en sus orígenes las comunidades nacionales no podían tener otro modelo que el que se gestaba localmente. No podía ser de otra manera. ¿Quieren un ejemplo literario? ¿Se acuerdan de 100 años de soledad? Una gran novela de García Márquez. El día en que a Macondo llegó un corregidor designado por el gobierno central, un tal Apolinar Moscote, pretendiendo que las casas del pueblo debían pintarse de azul, fue encarado por un fúrico José Arcadio Buendía, hijo del patriarca y fundador de la villa. Y le dijo, ¿con qué derecho? Y fíjense en la palabra, fíjense en la palabra. ¿Con qué derecho
La palabra a lo mejor ahí se aloja por razones literarias, pero en el fondo descubre lo que nosotros buscamos. Si se trata de asuntos locales, no hay mejor derecho que el derecho local. Lógica elemental, que a veces se trasgrede por razones políticas que ni la literatura ni el derecho deberían comprender ni admitir. Y siguió buen día. En este pueblo, le dice al corregidor, en vez de la metrópoli, en este pueblo nos mandamos a nosotros mismos. No nos hemos quejado de nada con el gobierno central, así que tenemos derecho a ordenarnos como nos venga en gana, a gobernarnos nosotros mismos. Usted, le dijo al corregidor, usted es bienvenido, pero si viene a pretender implantar el desorden, y así dice el texto de García Márquez, literario, si viene a pretender implantar el desorden, puede irse por donde vino. Aquí pintamos las casas como nos venga en gana. Y es que la clave, colegas, está en entender que mientras más cerca esté en el proceso creativo de la norma y sus destinatarios, más fácil será que estos la observen. Y eso es exactamente lo que pasa o debería pasar con mucha naturalidad en los municipios. El derecho en primera persona, el derecho creado por nosotros mismos. Son nuestras normas y por eso las cumplimos. Pero si por el contrario las normas que rigen la vida municipal provienen de otros órdenes de gobierno, pues el resultado no es extraño. Nadie quiere obedecer normas impuestas por alguien más. En fin, no me queda más que extenderle una felicitación muy sincera a los organizadores de este congreso. Los interesados en la cosa municipal tenemos un compromiso con la sociedad, tenemos un compromiso con el orden federal, tenemos un compromiso con México. Mientras hay autoridades federales que denigren a quienes ejercemos la abogacía y renieguen del derecho y de los jueces y de los demás operadores jurídicos cuando las normas no le convienen los caprichos. Mientras hay autoridades locales que acepten que el plan municipal de desarrollo se tiene que ajustar al modelo que les imponga la Secretaría de Planeación del Estado. Mientras las legislaturas estatales sean las que ajustan a caprichos las leyes de ingresos municipales. Es más, mientras los municipios no tengan al menos el derecho pleno de decidir por sí mismos cuáles sean sus ingresos, mientras todo eso pase, nosotros tenemos trabajo, proponer discusiones, hacer posicionamientos, ofrecer asesorías, capacitar, mediar. Todo eso constituye la respuesta que tenemos que dar. Muchísimas gracias.